Bueno, estamos súper contentos porque hemos llegado a la clase número 30. Bueno, ya dimos la clase 30, simplemente estamos ahora en el repaso de las 30 clases. No se asuste nadie, como dije ahorita, nada más vamos a estar 4 horas aquí aprendiendo un poco de la Torá. Broma, broma. Vamos a estar aquí simplemente 60 minutos es la meta para que ustedes puedan hacer sus apuntes, busquen lápiz y papel porque esto va a estar buenísimo. Esta clase va a estar muy buena porque es un resumen de todas las clases de las raíces hebreas 001 despertando en la verdad. Entonces, es un honor tenerles aquí y las personas que están aquí, que realmente están aquí, pero no han cogido el discipulado, no tienen que hacer notas, no tienen que hacer nada. Simplemente si se quiere quedar, se puede quedar. Para nosotros nos da alegría que ustedes estén aquí, porque así ven cómo es la dinámica de las clases, ven que damos repaso. Y si hay algo que no entiende, pues no se preocupe, esto es universidad, tienen que ir a la elemental. Clase 1 a la 10 es elemental, intermedio y superior es la clase 11 a la clase 20 y universidad clase 21 a la 30. Son 30 clases que ofrecemos para que usted despierte. ¿Qué áreas debe despertar usted dentro de su corazón, dentro de su religión? Se aprendió muchas cosas que no las podemos criticar. ¿Por qué? Porque no podemos criticar lo que Dios permitió en nuestra vida, que por lo menos nos trajo hasta aquí. Pero de aquí en adelante, lo que el Señor deposite en palabra, en revelación, es muy importante que usted la adquiera a su corazón. Porque esto es lo que va a marcar un antes y un después y lo que va a permitir que usted pueda seguir aprendiendo el corazón del Eterno. ¿Cuántos saben que Yahweh tiene persona, tiene identidad? Él es fiel, Él es santo, Él es puro, Él es estricto, Él es justo y misericordioso, pero también es fuego consumidor. Él es el papá del universo. Queremos que Él esté contento con cada sacrificio o esfuerzo que hacemos por estar en su presencia y aprendiendo su Torah, que es su corazón. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Ah, vieron ahí la foto del pastor y la pastora. Qué lindo quedó ahí, ¿verdad? Bonito. Gracias al Eterno y a la inteligencia artificial. Esa es la futura iglesia de nosotros. Vamos entonces a pasar aquí. Me dicen si se ve, amados. Excelente. Muy bien. Aquí faltan personas. ¿Verdad, pastora? Faltan personas. Muchas. Bueno, por lo menos estamos grabando. Yo espero que puedan ponerse al día. Les vamos a dar la oportunidad hasta el lunes que va a ser el examen. Cambiamos el examen de jueves para el lunes para que ustedes tengan más tiempo y se Hay cuatro preparen. exámenes. Bueno, vamos al repaso de las 30 clases de discipulado despertando en la verdad. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de este repaso? Bueno, pues todo repaso tiene un propósito y es que usted pueda, número uno, aprobar el examen. Porque eso es lo que le dice el maestro que usted está estudiando, que usted está interesado realmente en los fundamentos, en lo que estamos discutiendo. Y en este tipo de casos son fundamentos del reino. Es lo que afirma que tu corazón esté listo para recibir un ministerio en tus manos. Entonces vamos a ir a la introducción, porque esta noche no venimos solamente a repasar información, venimos a recordar todo lo que hemos vivido durante estos últimos 2 meses, donde hemos estado estudiando la palabra del Señor juntos, ¿verdad? Entre cada chaval, en la semana.
Y eso nos da mucha alegría, porque Yahweh nos ha traído hasta aquí para establecer fundamentos de fe, hasta que cada uno de nosotros podamos entender la escritura de Yeshua. Este discipulado no fue diseñado solo para que ustedes aprueben un examen. Fue diseñado para que aprendan a caminar como se camina un real discípulo del reino de Dios. Pero la pregunta más importante no será qué aprendiste. La pregunta más profunda será qué cambió en tu vida desde que comenzaste este discipulado. Porque si todavía te sientes igual o te sientes que nada pasó, significa que no le abriste la puerta a la Torah, no le abriste la puerta a Yahweh. Pero todavía yo no conozco una persona que me diga, pastor, me siento igual después de haber pasado las primeras dos clases, ya la gente empieza a experimentar cambio. ¿Por qué? Porque la verdad solamente hace una cosa y es traer luz, es traer libertad. Y la verdad no solamente se estudia, la verdad se aprende, se aplica a través de la obediencia para vivirla. Y cuando la empiezas a vivir, la misma verdad te empieza a transformar. Por eso es que dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en la clase 1 nosotros aprendimos a conocer el corazón del Señor. Fue la clase que abrió nuestro corazón. Aprendimos a despertar, porque muchos estábamos dormidos en la religión, ¿se acuerdan? Entonces, no significa que usted cambió de religión, porque nosotros no patrocinamos la religión. Simplemente le damos la palabra que Yeshua mismo predicó en su tiempo y les enseñamos a volver al diseño original de Yahweh. Entonces, aprendimos la primera clase a salir de la costumbre, de la tradición vacía, de la religiosidad sin fundamento. ¿Quién soy yo para Yahweh? ¿Qué busca de mí? ¿Por qué? Porque Yahweh está llamando a su pueblo a volver a la verdad de las escrituras y mucha gente le está dando la espalda al Señor porque tienen más religión que estilo de vida o relación con Dios. Y no todo lo que aprendimos por tradición necesariamente viene de la escritura. Hemos discutido en este discipulado que gracias a más de 22,000 palabras pequeñitas en la traducción del hebreo antiguo, los que interpretaron la Biblia después del año 321, después de Cristo, no fue hasta ese año que se interpretó el Nuevo Testamento. Y se explica, cuando usted viene a estudiar discipulado, se explica que hubieron más de 22,000 palabritas que no estaban correctas y eso le daban el contexto diferente a las escrituras. Y gracias a eso hay más de 45,000 denominaciones diferentes, cada cual pensando que tienen la verdad, porque cada cual ha llevado una propia interpretación de las escrituras, su forma, y eso ha establecido religiones. Pero ¿cuántos saben que Yeshua no era religioso? ¿Cuántos saben que Yeshua vino a atacar el sistema que lo crucificó? ¿Cuál fue el sistema que lo crucificó? El sistema religioso de su tiempo. La Biblia dice que lo suyo fue y los suyos no lo recibieron. Aprendimos que la Torá, como instrucción del Padre, aprendimos que la palabra Torá no significa simplemente ley. En el sentido legalista moderno, Torá significa instrucción, enseñanza y dirección. ¿Qué significa Torá? Ojo para el examen. Significa instrucción, enseñanza y dirección. ¿Por qué? Porque la Torá revela el corazón de Dios. Nos enseña cómo vivir, cómo amar, cómo adorar, cómo tratar al prójimo y cómo caminar en santidad. Y aquí es donde comenzamos con una idea principal, que la Torá no fue dada para esclavizar a ningún ser humano en la tierra, sino para darnos dirección, instruirnos dentro del pacto. Hablamos en la segunda clase que la obediencia no salva, pero el salvo aprende a obedecer.
Porque la salvación fue un regalo a través de Yeshua. Claro, cuando eres agradecido, obedeces no por obligación, sino por amor. Y eso hace que vivas en la obediencia. ¿Obediencia a qué, pastor? A los mandamientos, que son los que te santifican, son los que te califican y te aprueban delante de Dios. Aprendimos en la clase 3 que Yeshua no vino a destruir la Torá, que él vino a cumplirla, vivirla, explicarla correctamente y revelar su verdadero propósito. Mateo 5, 17 al 19, escuche bien, esto es fundamental. Yeshua dijo que no vino para abolir la ley ni los profetas, sino que vino a qué? A hacerla cumplir. O sea que Yeshua no contradijo la Torá, Yeshua la confirmó y la enseñó en su máxima plenitud. Y aquí es bien importante recordar que no podemos usar a Yeshua para rechazar la misma palabra que él vivió. Seguir a Yeshua implica caminar como él caminó. ¿Cómo caminó Yeshua? En sus mandamientos, los mandamientos del Eterno. Clase 4, gracia y obediencia. En esta clase se aclaró una confusión muy común, pensar que gracia y obediencia son enemigas. Hablamos en esa clase que la gracia no era un permiso para pecar, que la gracia es el favor inmerecido de Yahweh que nos rescató aún sin nosotros merecerlo. Nos perdonó y nos capacitó para vivir en obediencia. Hablamos y pusimos el ejemplo del policía que te detiene cuando te comiste o te rebasaste en una luz roja. En ese momento, cuando un oficial de la ley te interviene porque acabas de violar la ley, acabas de cometer una infracción, acabas de pecar, para que me entiendas, ahora estás bajo una consecuencia, estás bajo la ley, estás bajo la autoridad. Pero el policía viene y te dice, ok, te voy a perdonar, no vuelvas a pecar, o sea, no vuelvas a rebasarte de la luz roja, continúa, vete y no lo vuelvas a hacer. Eso se llama gracia. Y eso fue lo que el Señor hizo a través de Yeshua, que puso su vida por la de nosotros. Todos los que estamos aquí, toda la humanidad merecía haber estado en la cruz aquel día. Pero Yeshua puso su vida por nosotros. Hablamos que la gracia salva, pero la obediencia demuestra amor y transformación. Hablamos sobre obedecer, que no es legalismo cuando nace del amor. Pusimos ejemplo, matrimonio que constantemente están en pelea, en discusión, y el hombre le dice a la mujer, el día que me dejes te mato. La mujer estaría con él por amor o estaría por miedo. Por miedo. Claro que sí. Pero la pregunta que yo hago es, ¿eso sería amor? No. Yahweh no quiere que tú le sirvas por miedo a perderte. Aunque sabemos que si te pierdes, te vas a perder de la eternidad. Pero Dios no quiere que tú le sirvas por miedo. Él quiere que le sirvas por amor. Hablamos que el discípulo no obedece para comprar salvación. O sea que lo que Yahweh hizo por ti, tú no lo puedes comprar. Hay gente que dice, no, yo no le hago daño a nadie. Hay gente que dice, yo comparto mi dinero con los necesitados, yo le doy comida a los deambulantes. No está mal, eso parte de las buenas obras, parte del resultado de tú haber nacido de nuevo, tener a Cristo en tu corazón. Pero hay gente que lo hace para comprar la salvación. Piensan que mientras mejor se portan con las personas, más tienen el cielo gano. Y no es por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra. O sea que el discípulo no obedece para comprar la salvación. Obedece porque ha sido alcanzado por la gracia y vive ahora agradecido que Dios tuvo misericordia. En la clase 5 vimos el verdadero significado del pecado, explicamos qué era pecado. Aprendimos que el pecado no es solamente hacer algo malo. Bíblicamente el pecado es transgredir las instrucciones de Yahweh. ¿Cuáles son las instrucciones de Yahweh? Los mandamientos. Esa es la constitución del reino de Dios. Entonces,
Hablamos de Primera de Juan 3:4, donde enseña que el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa ley en la Torá? Ley es intrusión. Es como decir que en tu país no hubiera leyes. Si en tu país no hubiera leyes, te pregunto, si en tu país estuviera permitido la violación, si en tu país estuviera permitido que después que tú trabajaras te robaran, o te quitaran tu dinero, o te quitaran y entraran a tu casa y te robaran tus alimentos, el alimento tuyo y de tus hijos, y no hubieran leyes que castigaran estas cosas malas, ¿usted criaría a sus hijos en un lugar así? ¿Verdad que no? Pues Yahweh también tiene normas, Yahweh tiene leyes para que nadie las corrompa y te vaya bien. Y eso se llama mandamientos. Eso está en Éxodo capítulo 20. La idea principal es que sin Torah no hay definición clara del pecado. Yo no hubiese sabido qué es pecado si no hubiese sabido los mandamientos del Señor. Yahweh no define el pecado por emociones humanas, sino por su palabra. Y aquí hay una aplicación importantísima, y es que el discípulo debe examinar su vida según la escritura y no según la opinión del mundo, no según la opinión del cura o del padre o el pastor o el líder de la religión. Porque el hombre falla, pero Yahweh no. El hombre es imperfecto, pero Yahweh es perfecto. Hablamos en la clase 6 lo que significa la teshuvah. Teshuvah es una palabra hebrea, en español significa arrepentimiento. Hablamos sobre la importancia de entender cuando una persona se arrepiente verdaderamente desde su corazón y quién no se arrepiente. La techuvá significa regresar al estado original, cambiar de dirección, porque te acabas de dar cuenta que te perdiste o que hiciste algo malo. No es solo sentir culpa, es reconocer el error y apartarte del pecado y volver al camino correcto. Hay personas que cometen un pecado, se sienten mal, se sienten culpables, pero siguen en lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es simplemente un sentimiento sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero produce frutos visibles. Es como si tu pareja te hubiese fallado, lo perdonaste, él regresa, pero vuelve y hace lo mismo. Nunca se arrepintió. Simplemente te utilizó o sintió que lo hizo mal, se sintió culpable, pero no tuvo suficiente carácter para reconocerlo. Porque si lo hubiese realmente reconocido, estoy seguro que nunca te hubiese vuelto a fallar. Claro, no podemos pedirle a un árbol de malos frutos que te dé buenos frutos. Y eso es bien importante siempre aclararlo. No podemos dar lo que no tenemos por dentro. No podemos decir que amamos a alguien si Yahweh, que es el dueño del amor, no vive en nosotros. De hecho, va es volver al diseño de Yahweh, es lo que el Señor está haciendo todos los días, trabajando con todas las personas del mundo para que se arrepientan. Algunos escuchan y otros no. Y es importante aclarar que no hay restauración, nunca va a haber una persona transformada por Dios si la persona no se arrepiente, si no decide regresar. El discípulo no justifica el pecado, lo reconoce, lo confiesa y se levanta para caminar correctamente. En la clase 7 hablamos de santidad, ser kadosh. ¿Qué significa la palabra kadosh realmente? Kadosh significa ser una persona apartada, separada. Es como separar el alimento de desperdicios dañinos que tienen bacterias. Tú no pudieses sentarte en la mesa a comer a la hora de cenar y ver que alguien viene con las manos cochinas y te toca la comida. Tú no te comerías esa comida porque ya estaría contaminada. Lo hemos dicho en el discipulado. O sea, usted simplemente se aparta de cualquier suciedad porque usted quiere que su alimento esté limpio y puro al momento de consumirlo.
Además de que la comida rica no se mezcla con bacterias y suciedad, no sabe igual. Nadie se lo va a comer. Entonces, veámoslo desde este otro ángulo. Dios quiere un pueblo santo. Dios no te quiere relacionándote con personas negativas porque la negatividad se te va a pegar. Por eso Él te dice, sé santo como yo soy santo. Y ser santo no es creerse superior a los demás, es vivir separado para Dios. Aunque quizás seas todavía imperfecto, pero haces tu mayor esfuerzo para obedecer los mandamientos. La santidad toca nuestras palabras, relaciones, decisiones, pensamientos, hábitos y prioridades. Yahweh no solo nos llama a creer, nos llama a ser apartados. Él quiere que crea, Él quiere que viva su palabra, pero también Él quiere que elimines de tu vida todo lo que pueda representar una contaminación. Porque cada vez que te contaminas, te da más trabajo levantarte. El discípulo debe preguntarse, ¿esto que me está pasando me acerca a Dios o me aleja de Él? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos todo el tiempo. La clase 8 hablamos del reino de Yahweh. Aprendimos que el reino no es solo un lugar futuro, es el gobierno de Yahweh manifestado donde su voluntad es obediencia. Yeshua predicó el reino. Eso significa que seguir al Mesías es vivir bajo la autoridad del rey. El reino comienza cuando el corazón se somete al gobierno de Yahweh. Y no se puede decir Yahweh reina mientras se vive en rebelión. Yahweh me libertó mientras sigo atado y esclavo a los mismos vicios que me hacen ser la persona que yo detesto ser. El discípulo debe vivir como un ciudadano del reino, no como esclavo del sistema del mundo. Porque ahí es donde se ve la diferencia de quién es hijo y quién no lo es. Hablamos en la clase 9 del pacto y la identidad del pueblo de Yahweh. Aprendimos que Yahweh trabaja por medio de pacto, que el pacto revela compromiso, fidelidad y relación, que el discípulo debe entender que no está caminando solo, pertenece a una historia redentora, que Yahweh es fiel a su pacto. Hablamos que la Biblia no es una colección de historias sueltas, es una historia de pacto y redención. Vivir en pacto implica responsabilidad, obediencia y fidelidad. Hablamos en la clase 10 de la identidad de Israel y la restauración. Aprendimos que Israel tiene un papel central en las escrituras, que el discípulo debe entender las promesas, los pactos y la restauración del pueblo de Yahweh. Esto no se trata de orgullo, sino de entender el plan redentor del Eterno, que Yahweh no olvida promesas, que la restauración final está conectada con el pueblo de Israel, el reino y el Mesías. Yahweh no vino, sino a traer las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hablamos en la clase 1 también que el pueblo de Israel es un pueblo santo, Kadosh, pero son hijos de Jacob. Son los 12 hijos de él. Hablamos de las 12 tribus. Hablamos de que 10 se habían dispersado hacia el norte y las otras se quedaron en el sur, las otras dos. Gracias a las otras dos que se quedaron. Ellas son hoy en día el pueblo judío. Gracias a ellos tenemos Biblia. Gracias a ellos tenemos Torah. Las otras 10 tribus, que son los herederos de José y Efraín y Manases, se esparcieron en todas partes del mundo, en el exilio, por causa del pecado, perdieron identidad, se esparcieron en toda Latinoamérica, en todas partes del mundo. Por eso es que dice la palabra que al final, al sonar de la final trompeta, los muertos de Cristo serán levantados primero y luego nosotros seremos arrebatados. Y Él nos recogerá de todas partes del mundo, de todos los confines de la tierra, lo dice en Apocalipsis, porque estamos esparcidos, pertenecemos a las tribus de Israel cuando levantamos la mano derecha y le prometemos al Señor serle fiel. Por eso es que somos su pueblo. Aunque no hayamos nacido en el Israel como país, tenemos herencia a través de Yeshua, tenemos tierra a través de Yeshua, tenemos el honor y el privilegio de ser llamados hijos y hijas del rey. Hablamos en la clase 11 sobre las fiestas de Yahweh. Aprendimos cómo las fiestas modernas de Grecia y Babilonia
vinieron a tratar de sustituir y bloquear las fiestas que Yahweh mismo con su mismo dedo escribió en la Torá. Aprendimos que las fiestas bíblicas no son fiestas judías ni inventadas por hombres, son fiestas señaladas por Yahweh, por el mismo creador del universo. Que las fiestas revelan el plan de redención, que los muedín, que son señales, son sombras proféticas que apuntaban al Mesías y al reino, ¿se acuerdan? Que Yeshua cumplió el significado profundo de la fiesta, lo explicamos en Pesach. El discípulo debe estudiar la fiesta para entender mejor el calendario profético de Yahweh. Hablamos que estamos en 5786 y no en el 2026. Tenemos diferentes calendarios. Nosotros tenemos un calendario de Grecia y de Roma gregoriano, pero el calendario de Israel es 5786. Hablamos de la clase 12, pesa, redención y sangre del Cordero, que nos enseña liberación. Así también como Israel fue sacado de Egipto por la sangre del Cordero. Nosotros entendemos que Yeshua es nuestro Cordero Redentor. Hablamos de la redención que requiere sangre, obediencia y salida de Egipto. Que no basta con ser liberado de Egipto, que hay que dejar de pensar como esclavo. Que Dios pudo haber llevado al pueblo de Israel que estuvo esclavo en Egipto directamente a la tierra prometida, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque eran esclavos de la idolatría, que antes de llevarlo a una tierra santa, a una tierra limpia y pura, tenía que sacar las impurezas del pueblo en el desierto. Hablamos que el desierto no es el lugar de muerte, sino el lugar de crecimiento, de formación y dependencia totalmente de Yahweh. Hablamos de por qué solamente dos tribus entraron en la tierra prometida y todos los demás murieron en el desierto por su constante queja, por su constante deseo de regresar a Egipto, por la idolatría. Por la idolatría nos descalifica de las bendiciones de Dios. Hablamos de que el discípulo debe preguntarse, ¿de qué Egipto personalmente Yahweh me sacó? ¿Qué mentalidad todavía debo abandonar? Hablamos de los panes sin levadura, la limpieza y la separación, que la levadura representa corrupción, pecado e influencia que contamina. Esta clase nos enseñó que después de la redención viene la limpieza, que Yahweh no solo nos sacó del pecado, también quiere sacarle el pecado de nosotros. Que la levadura pequeña puede contaminar toda la masa, o sea, las cosas más importantes de nuestra vida, pequeñas cosas que usted piensa que son malas, pero no son tan importantes, pueden dañar un matrimonio, pueden dañar tu relación con tus hijos, puede dañar la relación con Yahweh. Hablamos sobre las primicias y la resurrección en la clase 14, donde las primicias apunta a lo primero, lo consagrado, y lo que anuncia una cosecha mayor, que Yeshua resucitó en primicias de los que durmieron, que la resurrección de Yeshua garantiza una cosecha futura, que lo primero pertenece a Yahweh, y que el discípulo debe entrar o entregar a Yahweh lo primero de su vida, no de lo que le sobra. Hablamos de Caín y Abel, que Caín odiaba a Abel, porque Abel le daba lo mejor a Yahweh, mientras que Caín de la sobra le llevaba el sacrificio a Dios. Y esas ofrendas no eran contadas porque era de lo que le sobraba. Hablamos de que a Dios se le da siempre lo mejor, porque lo mejor Dios te lo pone en tus manos para que también le des al necesitado, pero también a lo que le toca a Dios. Ahí prueba Dios nuestros corazones, porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios no lo necesita, Él es el dueño del oro y de la plata, pero ahí es donde Él prueba nuestro corazón. Ahí es donde Él prueba nuestra fidelidad. Ahí es donde Él prueba si verdaderamente nosotros le creemos a Dios o más al sistema que hay. Hablamos de Shavuot, la entrega de la Torá, el derramamiento del Espíritu en el monte Sinaí, en Hechos capítulo 2. En el Sinaí, Yahweh entregó sus instrucciones. ¿Dónde fue que Dios entregó sus mandamientos, sus instrucciones a Moisés? ¿En el monte qué? En el monte Sinaí. ¿Y dónde está eso?
En Hechos capítulo ¿qué? Capítulo 2. Hablamos que en Hechos el Espíritu capacita al pueblo para vivir conforme a su voluntad. Que el Espíritu no fue dado para anular la Torá, o sea, las instrucciones de Dios, sino para escribir las instrucciones en el corazón. Hablamos sobre el Espíritu sin obediencia produce emoción sin transformación. Muchos gritan, saltan, patalean, siento a Dios, pero siguen siendo los mismos. Una vez llegan a su casa, siguen con los mismos pleitos con los vecinos, siguen con los mismos pleitos con sus parejas, porque no buscan un verdadero encuentro con el Señor. Y el espíritu sin obediencia produce una emoción sin transformación. Pastor, ¿obediencia a qué? A los mandamientos. El discípulo debe buscar la llenura del espíritu y la obediencia a la palabra, porque cuando tú buscas a Yahweh, buscas obedecer, buscas agradarle, te paras de frente al pecado, recuerda que no desea que lo hagas porque te va a ir mal, porque es tu vida. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Él nos ha dado el regalo de la vida. Pero tampoco podemos molestarnos con Dios cuando nos pasan cosas malas porque estamos lejos de su presencia. Porque vivimos bajo maldición, adoramos a un Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra garganta, nos engalillamos, brincamos y saltamos, pero seguimos vacíos, seguimos repitiendo ciclos que Dios no desea ver en nosotros porque no hemos tenido un encuentro de revelación, no hemos entendido que los mandamientos no están por estar, están para protegerte. Y uno que ignore, dos que dejes de aplicar en tu vida, y más es más que suficiente para que te quedes estancada o estancado en el mismo lugar. Hablamos en la clase 16 de John Terúa, despertar y sonido profético. Eso es otra fiesta. Recuerda el sonido del chofar, el llamado al despertar, la preparación y el anuncio del rey. El chofar despierta al pueblo dormido, que Yahweh siempre llama antes de juzgar. El discípulo debe vivir despierto, vigilante y sensible al llamado del Eterno. Hablamos de Yom Kippur como fiesta que nos confronta con la realidad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y la misericordia de Yahweh. Hablamos de Sukkot, que nos recuerda las cabañas, la provisión en el desierto y la esperanza del reino. Nos enseñó que somos peregrinos y que Yahweh desea habitar con su pueblo. Que Yahweh quiere morar en medio de su pueblo. Que nuestra seguridad no está en estructuras humanas, sino en la presencia de Dios. Que el discípulo debe aprender a depender de Dios aún en temporadas de desierto. Que Dios no quiere que tú vivas ansiosa, buscando qué vas a hacer, cómo vas a pagar las deudas, cómo voy a resolver este asunto financiero, si vendo o no vendo, si alcanzo o no alcanzo, si me llegó o no me llegó el cheque. Dios quiere que vivas en paz porque Él sabe lo que va a hacer y mientras más tú le crees a Dios, más se acerca la bendición. Mientras más obedeces, más se acerca la bendición, pero mientras más te quejas, más se aleja. Mientras más miedo tienes, más se aleja. No sé si lo puedes entender. Y Yahweh quiere que tú dependas de Él. Hablamos de la idolatría moderna en la clase 19. Que la idolatría moderna no es solo inclinarse ante una estatua, es darle a algo o a alguien el lugar que solo le corresponde a Dios. Puede ser dinero, puede ser placer, relaciones, ministerio, fama, tradiciones, en fin. Una imagen equivocada de Dios. Porque todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en ídolo. Y la idolatría moderna muchas veces se disfraza de normalidad, redes sociales. ¿A qué tú le das prioridad que le está quitando el tiempo de conexión con Dios, que te está robando ese tiempo, se lo está quitando a Dios? El discípulo debería preguntarse, ¿qué gobierna mi corazón? Hablamos de los 10 mandamientos, hablamos del tercer mandamiento, primero, segundo y tercero, hablamos de la idolatría, que era el primero y el segundo, el tercero, que dice no matarás. Esta clase nos llevó más allá de la idea común de no decir el nombre mal,
Perdón, no matarás no es, no tomarás el nombre de Yahweh en vano. Aprendimos que en hebreo tomar implica cargar, llevar o portar, y vano significa vacío, falso o sin peso. Por lo tanto, tomar el nombre en vano significa cargar el nombre de Yahweh sin representar su carácter. Hablamos de cuando decimos que estamos representando a Dios, pero con nuestro testimonio hacemos todo lo contrario. Eso es llevar mal el nombre de Yahweh. El nombre no es solo el sonido, es identidad, autoridad, reputación. Hablamos de la presencia y la revelación. En la clase se explicó que el nombre de Yahweh aparece desde temprano en la Torá, pero que conocer el nombre no es solo oírlo, sino experimentar su manifestación, fidelidad y redención. Hablamos que el problema no es solo pronunciar el nombre. Los judíos dicen Adonai o dicen Hashem, porque ellos piensan que decir el nombre verdadero de Dios en un momento, bajo coraje o bajo cualquier cosa, es pecado. Y por eso dicen Adonai, o dicen el Eterno, o dicen Hashem, ¿verdad? Pero no dicen Yahweh. Se habló y se explicó que la violación de este mandamiento no tiene que ver con pronunciación. Lo que tiene que ver es cómo yo represento a Yahweh. Si yo digo que yo amo a Dios, pero yo hago todo lo contrario, si yo digo que yo soy un pastor, pero me voy a pecar, me voy a hacer 20.000 cosas que dañan mi reputación, eso es llevar el nombre de Yahweh en vano. Porque el nombre representa el carácter y la autoridad. Hablamos del cuarto mandamiento, hablamos del Shabbat, que el Shabbat, que es el día de reposo, fue presentado como una cita divina entre Yahweh y su pueblo. No fue el hombre quien escogió el día, fue el mismo Yahweh cuando creó los cielos y la tierra. Desde la creación está vigente. La clase enseña que Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra acuérdate muestra que el Shabbat ya existía desde Génesis, donde Yahweh reposó, bendijo y santificó el séptimo día. También explica y dice, acuérdate, porque él sabía que a muchas generaciones no le iban a explicar o se lo iban a explicar y se iban a olvidar. También se repasó que Moisés, los profetas y los discípulos y Yeshua guardaron el Shabbat. Lo vemos en Lucas 4:16. Muestra que Yeshua entraba en la sinagoga en Shabbat conforme a su costumbre. O sea que el Shabbat es una cita santa establecida por Dios, donde Él dice, no hagas nada en ese día. Simplemente búscame, encuéntrate conmigo. Es como si yo fuera tu papá y yo te cito a mi casa para que vengas a comer el sábado. Y tú me dejas esperando porque tú le das prioridad a otras cosas antes que a mí. ¿Cómo tú te sentirías que tú fueras a tu casa, preparas un banquete, una gran comida para tus hijos para el sábado y ninguno llega porque todos están trabajando? Tampoco te dan explicación. Lo mismo pasa en el día del Shabbat, cuando Yahweh te cita, porque es todo un día que Él santificó desde la creación. Es el único día de la semana que Yahweh lo santificó. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Significa que Dios no escucha mi oración si la hago lunes o martes o otro día en la semana? No, Dios siempre te va a escuchar, pero es el día donde Él prueba tu corazón, donde Él ve si eres obediente o si tú eres despistado o si eres de las personas que solamente lo buscas cuando estás en aprieto y problemas, pero luego te olvidas cuando Él te ayuda. Suena un poco fuerte, pero es una realidad. Es una cita por Yahweh. El Shabbat no fue creado como una carga, sino más bien como un regalo, una señal de descanso y deleite para compartir en familia, disfrutar los alimentos con tu familia, salir a un buen cine, ver una película familiar, ir a un buen parque, disfrutar con tus animales de la creación, pero también honrar a Dios y hablar con Dios, estudiar la palabra, coger discipulados, adorar al Señor. La pregunta para examen, ¿cuándo fue establecido el Shabbat? ¿Qué significa acuérdate?
¿Por qué Yeshua sanaba en Shabbat? Ya lo dijimos. Yeshua sanaba en Shabbat para demostrar que el día de reposo no estaba por encima de la vida humana. ¿Se acuerdan? Shabbat es importante, pero tampoco es que dejen morir a un hijo si se atraviesa un bocado de comida en la garganta, no puede respirar. No es que no lo vas a llevar al hospital porque vas a quebrantar el Shabbat. La vida del ser humano está por encima del Shabbat. ¿Cuándo comienza y termina el Shabbat bíblico? Ya lo dijimos que el viernes al caer de la tarde, a las 6 de la tarde, ya comenzamos el Shabbat y termina el Shabbat al caer a las 6 de la tarde el sol el sábado. Estamos terminando, hermano. Voy a las millas. Hablamos del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Esta fue una de las clases más interesantes. Yo en lo personal, preparándola, me sacaba las lágrimas. ¿Recuerdan? Porque este es el mandamiento con mayor promesa que tiene la Biblia. Honrar no significa justificar abusos ni negar heridas, pero sí reconocer el principio de autoridad, gratitud, respeto y orden familiar que tus padres tuvieron antes que tú. Y aunque ellos no hayan sido suficientemente responsables contigo en algún aspecto de la vida, ellos fueron las personas que Dios usó para traerte y para que hoy tú estés aquí. Aunque no hayan hecho las cosas bien, debes de honrarlo, debes perdonarlo. Y si no puedes estar cerca de ellos por alguna razón, ora por ellos. Honrar a los padres no se limita a obedecer cuando somos niños. La vida adulta también puede expresarse en respeto, cuidado, palabras correctas, gratitud y responsabilidad. La honra establece orden en la familia y abre camino a la bendición. ¿Lo sabías? Si empezaras a honrar a tu padre y a tu madre, que tal vez lo tengas en vida, pero hace tiempo no lo buscas, se te resolverían, estoy seguro, más de un 97% de los problemas que tienes en tu vida en la actualidad. Que es un mandamiento con promesa. ¿Quieres vivir? ¿Quieres que tengas una vida larga? Honra a tu padre y a tu madre. No se puede construir una sociedad sana cuando se destruye el principio de deshonrar el hogar. Preguntas para examen. ¿Qué significa honrar? ¿Por qué este mandamiento tiene promesa? Que Yahweh no quiere que te olvides de ellos, porque si tu papá y tu mamá hicieron lo mínimo que pudieron haber hecho por ti, lo menos fue que te trajeron al mundo. Ya con eso nada más merece honra. ¿Cómo se honran los padres en la adultez? De muchas maneras. Llamándolos, preocupándote, cubriendo alguna necesidad, llevándolos al hospital, preguntándole cómo te encuentras hoy. Hablamos de mandamiento no matarás. Este mandamiento no se limita al asesinato físico. Yeshua llevó el mandamiento al corazón, mostrando que el odio, la ira, la injusticia, el desprecio y las palabras destructivas también revelan muerte interior. Que se puede matar a alguien con una espada, pero también con una palabra maldicha, con la lengua. Se puede destruir una reputación entera de una familia cuando se habla mal de una persona. La vida pertenece a Yahweh y debe ser protegida. Y el homicidio puede comenzar mucho antes de una acción física, puede comenzar con odio en el corazón. El discípulo debe renunciar a la violencia verbal, a la burla, al desprecio, el abuso emocional y el deseo de destrucción contra otros. Preguntas para examen. ¿Qué significa no matar en sentido profundo? ¿Cómo llevó Yeshua este mandamiento al corazón? ¿Y cómo se puede destruir una vida con palabras? Hablamos del adulterio. En esta clase explicamos que el adulterio no es solo un acto físico, comienza en el corazón, en el deseo desordenado, en la falta de fidelidad y en la ruptura del pecado. Simplemente un mensaje teniendo pareja, o simplemente preguntando algo con un interés más allá, que solamente tú sabes en tu corazón, ya tú has cometido la infracción del adulterio. Hay una línea muy fina. Se trabajó también el tema del adulterio espiritual. El ejemplo del becerro de oro lo mostró claro en la fiesta de Yahweh, pero lo hacía de una manera que él no había ordenado, porque todos saben lo que pasó allí.
Cuando Moisés estaba buscando los mandamientos, el pueblo estaba haciendo adoración, inclinación a un becerro de oro. Y aunque ellos estaban usándolo para clamar a Yahweh a través del becerro, eso le tomó a ellos como idolatría. Yahweh es bien celoso. Hablamos de que el adulterio espiritual ocurre cuando introducimos algo entre nosotros, algo entre Yahweh y usted. Hablamos del adulterio que rompe pacto, rompe familia, rompe confianza, rompe fidelidad, rompe y destruye la moral, la reputación, que el adulterio comienza en el corazón antes de manifestarse en el cuerpo, que debemos cuidar el matrimonio, la mente, los ojos, los mensajes, las conversaciones y el corazón. Hablamos sobre la clase de no hurtarás. Esta clase nos enseñó que hurtar no es solo robar dinero. En hebreo la idea incluye tomar en secreto, engañar, apropiarse de algo sin derecho. Israel venía de Egipto, de esclavitud e injusticia, y Yahweh estaba formando una cultura de reino, donde el poder no define lo correcto, sino la justicia de Yahweh. Pero el Israel que salió de Egipto, la mayoría de ellos murieron en el desierto porque tenían muchas malas costumbres. Yahweh tenía la buena intención de desintoxicarlos de la paganidad, de la idolatría, de su mal vocabulario, de su maldición, de siempre vivir en queja. Es como usted tener un niño que lo está educando, lo lleva al mejor colegio, le pagan los estudios, pero el niño sigue criticando todo en tu casa, criticando cómo tú lo has hecho, criticando y no te merece y no te da respeto. ¿Cómo te sentirías después que lo sacaste de África, lo trajiste a Estados Unidos, un ejemplo? Ahora lo tienen, lo están llevando a los mejores sitios, a los mejores colegios, pero ese niño sigue robando, sigue, ya no sabes qué hacer con él, ya tú has hecho todo, pero él sigue, insiste en la rebeldía. Así era el pueblo de Israel. Hablamos sobre la importancia de no dar falso testimonio. Hablamos de Moxie Shemra, que saca el mal nombre con mentira. De la Shonjara, hablar mal aunque es verdad. Regilut, andar llevando información de uno a otro, que son los famosos chismes. Son tres niveles de murmuración. Hablamos que esto fue uno de los pecados más grandes que le contó al pueblo de Israel que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hablaban mal de Moisés, hablaban mal del ungido, hablaban mal del proceso, hablaban mal del desierto, hablaban mal de la comida que caía del cielo, como maná cuando Dios los alimentaba. Todo el tiempo estaban en crítica. Y la clase enseña que no todo lo verdadero debe decirse y no todo lo que sabes edifica. La lengua puede levantar o destruir vidas. Y el que escucha el chisme también participa si se deleita en recibirlo. Y aquí es un gran peligro, porque cuando alguien viene a hablarte de alguien o de algo, y usted empieza, ajá, ¿y qué te dijo? Te dijo eso, y empiezas a escucharlo, también te haces partícipe del pecado. Y esto es un asunto que a casi todos ¿cómo yo puedo decirlo, pastora? Creo que casi todos en algún momento dado los hemos transgredido. Porque el más que menos, yo no sé usted, pero a mí me encantaba enterarme del bochinche del barrio. A mí me encantaba saber si pasaba algo en el trabajo con el empleado. Ay, ¿qué le pasó? Y todo ese tipo de cosas. Amado, ahora, después de yo llevar ya 10 años estudiando la Torá, me he dado cuenta que eso no le agrada al Señor y te atrasa. O sea que antes de hablar, el discípulo debe preguntarse, ¿es verdad? Y si fuera verdad, ¿es necesario? Y si fuera necesario, edifica. Si no edifica, no es necesario. Si es verdad o no es verdad, no lo haga, no participe. Porque no todo lo que es verdad debe ser dicho y no todo lo que se dice viene de la verdad. Preguntas para examen. ¿Qué es la chonjara? Bueno, la chonjara es hablar mal aunque sea verdad. Pero porque sea verdad, me da derecho a mí a decirlo para adelante, para dañar la identidad de esa persona. No, Yahweh no le gusta.
sea que la chonjara es conocer un bochinche que es verdad. Ejemplo, un pastor cayó en pecado. Es verdad, pero ahora yo sigo diciéndolo para adelante. Mira, pastor fulano cayó en pecado, pastor fulano de tal cayó en pecado. Dios no quiere que hagas eso, porque aunque es verdad lo que pasó, no te toca a ti juzgarlo ni murmurarlo. Eso trae lepra en el alma. Y lepra en el alma espiritualmente es amargura, atraso. Te quedas estancado viviendo la miseria. ¿Qué diferencia hay entre mentira, chisme y verdad negativa? Bueno, la mentira destruye. El chisme también. Ahora, aquí estamos hablando de cuál es la diferencia. La mentira, pues que es algo que no es real. Tú te haces partícipe de una mentira. Hay gente que miente a sabiendo que es mentira y eso es dañar la reputación. El chisme, bueno, pues participa. Tal vez no sabes si es verdad o mentira, pero como quiera te haces partícipe. Y la verdad, como quiera, destruye la identidad de la persona. La diferencia, que sea verdad, o sea mentira, o sea un chisme, si lo hace, está mal. ¿Por qué Yahweh aborrece el falso testimonio? Porque puede ser que Dios está trabajando en esa persona, pero ahora tú vienes y le haces un escándalo virtual donde ahora todo el mundo sabe, gracias a ti, lo que a él le pasó y esa persona se afecta psicológicamente porque tú fuiste el detonante para dañarlo aún más de lo que ya se sentía. Tal vez se puso una pistola en la cabeza, se suicidó, se quitó la vida y ahora esa sangre cae sobre ti, que tú fuiste el detonante de ese chisme, de ese mal. Entonces Yahweh, un día le vas a tener que rendir cuenta. Entonces esto es bien interesante, amado. Por eso es que Yahweh aborrece el falso testimonio. Aunque no tenga la razón, aunque tenga la razón, no estamos autorizados para hablar mal de nadie. Hablamos de la codicia, no codiciarás, que no comienza en la acción, sino en el deseo desordenado. Codiciar es desear de manera incorrecta algo que no te pertenece, o vivir conforme con lo que Yahweh te ha dado. Hablamos del Shema. Esta clase es una de las más importantes de todo el discipulado porque resume el corazón de la fe hebrea. Hablamos que escucha Israel. Yahweh nuestro Elohim es escuchar, no es igual en la forma en que usted y yo lo interpretamos. Un hebreo, escuchar es entender y aplicar. Pero en Latinoamérica escuchar es, a lo mejor tú escuchas algo y tú no le prestas importancia y no obedeces ni haces nada porque lo escuchaste pero no le diste importancia. Un hebreo escuchar sabe que tiene que hacerlo y el hebreo lo hace a través de la palabra del Señor. Él te escucha cuando hablas de la Torá y procura escucharte y entenderte porque le tiene mucho respeto a Yahweh. Y el Shema, la palabra hebrea que significa escucha, significa, implica que verdaderamente el Shema es escuchar, entender, prestar atención, recibir la instrucción, responder y obedecer. La mentalidad bíblica, quien oye pero no obedece, realmente no ha escuchado. Por eso esta clase es vital, porque muchos oyen enseñanza, muchos oyen predicaciones en TikTok, muchos oyen la enseñanza del domingo en la iglesia, toman notas, dicen amén, brincan, saltan, pero no cambian. Pero el Shema confronta ese problema y aclara que escuchar sin obedecer es solo ruido religioso. Por eso es que Yahweh dice, Shema Israel, escucha Israel. Shema declara la unicidad, supremacía y la exclusividad de Yahweh, que no hay otro como él. Él quiere que tú sepas que no hay otro como él. Él quiere que tú escuches y entiendas que él no comparte su trono. Él quiere que entiendas y escuches que él no acepta competencia. Él quiere que entiendas y escuches que no puede ser mezclado con idolatría, que tú le perteneces ahora a él. Dice Yahweh, uno es, significa reconocer que él debe ocupar el primer lugar de todo.
por encima de tu trabajo, por encima de tu familia, por encima del dinero, por encima de tu posición en tu trabajo, en el lugar donde Dios te ha puesto. No solo en el culto, también en el hogar. Yahweh quiere ser el primero en tu casa. Yahweh quiere ser primero por encima de tu finanza, por encima de tus decisiones, tu mente, relaciones y ministerio. Por eso es el discípulo o el discipulado que nosotros estamos dando comenzó enseñando fundamentos. Y nosotros no obedecemos para aparentar, no obedecemos para competir, no obedecemos para sentirnos superiores a los demás, no obedecemos para ganar salvación, obedecemos porque amamos a Yahweh. Estamos agradecidos por lo que Él hizo a través de la vida de su Hijo Yeshua, entregar su vida por nosotros, para que hoy tengamos salvación. Yeshua mismo enseñó que el mayor mandamiento es amar a Yahweh con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Amar con todo el corazón. Corazón representa deseo, decisiones, pensamiento y voluntad. Amar a Yahweh con todo el corazón significa que nuestras decisiones deben estar rendidas a Él. Ahora la pregunta que pudiese venir en el examen es, ¿mis decisiones demuestran que amo a Yahweh? Que debemos amarlo con todo el alma, con toda nuestra fuerza. Hoy muchas personas quieren conocimiento profundo, pero no quieren obediencia profunda. Conocen el Dios Dame, no el Dios Yahweh. El Dios Yahweh es el que te exige que te acerques. El Dios Dame es el que siempre que pidas te va a dar. Yahweh no siempre te va a dar lo que tú pides porque Él sabe el fin desde el principio y Él sabe que lo que quizás tal vez tú estás pidiendo te puede destruir. Muchas veces Dios tiene que destruir tus planes porque si no ellos mismos te van a destruir a ti. Hoy en día muchos quieren conocimiento profundo, pero no quieren obediencia profunda. Quieren revelación, pero no rendición. Quieren estudiar hebreo, pero no perdonan. Quieren conocer el calendario bíblico, pero no controlar la lengua. Quieren hablar de la Torá, pero no someter el corazón. Y el Shema corrige eso. El Shema nos enseña que el verdadero conocimiento produce obediencia. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber para el examen? El estudiante debe saber o poder explicar qué significa Shema, que es escuchar verdaderamente a Yahweh, Elohim. Porque escuchar implica obedecer. ¿Qué significa que Yahweh es uno? Él es uno, que no comparte su gloria con nadie, que Él es celoso, que Él está enamorado de ti. Escucha bien, Él no te quiere compartir con el enemigo, ni con los placeres de esta vida, ni de este mundo. Eres tú, su mayor creación, su hijo, su hija, y Él no te quiere ver perderte. ¿Qué significa? Que Yahweh es uno, ya lo expliqué. ¿Qué significa amar con el corazón, alma y fuerzas? Que desde que tú te levantes por la mañana, lo primero que tú hagas cuando abras los ojos es pensar en Yahweh. Dale gracias por todo. Dale gracias al Señor. Porque la obediencia debe nacer del amor. Estoy diciendo lo más importante. Frases para recordar. Shema no es solo una oración, es una forma de vida. Quien escucha a Yahweh obedece a Yahweh. Amar a Yahweh no es solo emoción, es rendición total. Dios no acepta que te entregues a mitad. La Torah sin amor se vuelve religión. El amor sin obediencia se vuelve emoción vacía. Pero el Shema une amor y obediencia. Y por último, para ya irnos, la última clase 30. La última clase 30 se dio para que ustedes le dieran valor a toda la enseñanza de todo el discipulado. Donde ustedes pudieran defender las escrituras del rey Yeshua en caso de que se encontrara con algún religioso que viniera a tratar de corromper la enseñanza que Yahweh ha depositado en este discipulado a través de estas largas semanas. Y esta clase es el cierre perfecto del discipulado después de 29 clases.
Es donde nosotros venimos a entender, aplicarlo, sostenerlo y defenderlo con respeto. Porque nosotros somos embajadores de Yahshua en esta vida. Y defender las escrituras no significa que te vas a ir al tome y dame como los boxeadores en un ring a pelear con el que no piensa igual que tú. No, no es eso. Tampoco te da derecho a aprender para humillar ni discutir, porque eso sería orgullo. Pero sí conocer lo importante de la base de la Torah que te dé luz para que nadie te venga a confundir. Significa responder con fundamento, amor y mansedumbre ante alguna vertiente de algún fundamento equivocado, aprendido equivocadamente por alguien que tú aprecias y sabes que está mal, pero no le vas a decir mal directamente, sino le vas a decir, mira, yo aprendí esto y esto, que es muy diferente a esto por esto y por esto. ¿Por qué esta clase es tan importante? Porque muchos discípulos reciben la verdad, pero luego son confundidos cuando alguien les dice, ah, la ley fue abolida. Eso era para los judíos. Shabbat ya no aplica. Pablo enseñó contra la Torá. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Y todas estas cosas nosotros ya las hemos explicado en todas las clases del discipulado. Y te he dado los capítulos, te he dado los versos para que tú sepas y entiendas el por qué un religioso no le va a ganar a la verdad de Yahweh, que es la Torá, o por lo menos la interpretación correcta. Hablamos en esa clase que el fundamento principal es que Yeshua no abolió la Torá. Mateo 5, 17, 19 es uno de los textos más importantes del discipulado, donde Yeshua dijo, no penséis que he venido para abolir la ley. Abolir, significa anular o cancelar la ley o los profetas. No he venido para cancelar, o sea, no he venido para abolir, sino para cumplir. La palabra cumplir es de la palabra cumplimiento, no significa destruir ni cancelar, significa llevar a plenitud, completar correctamente, vivir perfectamente y revelar el sentido pleno de lo que se demanda. Si Yeshua hubiera abolido la Torah, entonces estaría contradiciendo a los profetas, nunca hubiese sido el Mesías y iría en contra de la propia enseñanza de su padre. Eso se llamaría entonces rebeldía. Yeshua no abolió la Torah, la vivió perfectamente y enseñó su verdadero propósito. Una respuesta corta para el examen. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Bueno, no, Romanos 6 pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si pecado es transgresión de la Torah, entonces la gracia no puede significar permiso para seguir transgrediendo las instrucciones de Yahweh, que es la Torah. Respuesta corta, la gracia nos salva del pecado, no nos autoriza a vivir en pecado. O sea, no, la gracia nos salva de la consecuencia del pecado, pero no por eso debemos seguir pecando. La gracia no es una licencia para seguir pecando, es una oportunidad que Yahweh nos da para que no nos perdamos. Obediencia no es legalismo. Legalismo es intentar ganar salvación por obra, imponer cargas humanas o buscar justicia propia. Eso se ve mucho en la religión. Obediencia bíblica es amar a Yahweh y caminar según sus instrucciones. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Respuesta corta, obedecer por amor no es legalismo, es discipulado. Ah, pero es que la Torah era para Israel. La Torah fue dada a Israel, pero revela principios eternos del reino de Yahweh. Además, todo creyente que entre en pacto por medio de Yeshua es injertado en la historia del pueblo de Yahweh. Significa que ya eres parte de Israel. No se trata de reemplazar a Israel, se trata de incorporarnos al pacto, aprender los caminos del Eterno. El Shabbat fue cambiado al domingo. ¿Quién fue el que lo hizo? Constantino. ¿Qué quiso decir Pablo?
en muchos de sus epístolas cuando se malinterpretaba a Pablo, porque lo leen fuera de su contexto hebreo, ¿verdad? Aquí habla sobre que Pablo no estaba contra la Torá de Yahweh, que él estaba en contra. Hay mucha gente que piensa que él estaba en contra, y no era así. Pablo mismo dijo que la ley era santa, justa y buena. Pablo nunca atacó la Torá, atacó el uso incorrecto de la Torá como medio de salvación. El mensaje era sencillo, que las tribus esparcidas podían regresar porque Yeshua era el Mesías y que ya no había diferencia entre gentil ni griego, sino que todos éramos injertados a Israel a través de Yeshua, que Yeshua era el puente de salvación. Ese era el mensaje de Pablo. Está en Hechos 15, donde él dice que no se abolió la Torá. El concilio respondió a una pregunta específica, si los gentiles necesitaban circuncidarse para ser salvos, porque las leyes judías, el hombre tenía que circuncidarse su órgano masculino para entrar en ese grupo de salvados o pueblo de Dios. Y no, ya no necesitamos la circuncisión. Simplemente levantar la mano derecha y aceptar a Yeshua como Salvador. Bueno, en fin. Hebreos 8. Importante esto, Hebreos 8. Hebreos 8 habla del nuevo pacto prometido en Jeremías 31. Ese nuevo pacto no dice que Yahweh eliminaría su Torah, dice que le escribiría en el corazón. Por lo tanto, el nuevo pacto no es ausencia de Torah, es Torah internalizada por el Espíritu. El nuevo pacto no borra la Torah, le escribe en el corazón. ¿Qué significa defender la escritura del Eterno con amor? Un discípulo no debe usar la verdad como martillo para destruir personas. Debe responder con mansedumbre, con respeto, paciencia, contexto bíblico, humildad, dominio propio, amor por la persona confundida. La meta no es ganar discusiones, la meta es ganar corazones para la verdad. Errores que un discípulo debe evitar. No debe volverse arrogante una vez aprende la Torá. No debe despreciar a quienes aún no entienden. No debe atacar las iglesias. No debe usar conocimiento para sentirse superior. No debe discutir sin fruto. No debe enseñar lo que todavía no entiende bien. No debe olvidar que él también estuvo aprendiendo. Lo que todo discípulo que pasa y llega a la clase 30, el discipulado despertando la verdad, debe entender y saber poderlo por lo menos explicar o responder, es saber qué es la Torah, qué es el pecado, qué es la gracia, qué es el legalismo, qué significa obedecer por amor. Yeshua abolió la Torah porque el Shabbat sigue siendo tan importante. ¿Qué son los Moedim? Moedim son señales o citas divinas, ¿verdad? Las citas divinas, las fiestas de Yahweh. ¿Qué significa Teshuvah? Teshuvah dijimos que es arrepentimiento. ¿Qué significa Kadosh? Kadosh significa la palabra santo. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el Shema? Escuchar. ¿Qué es adulterio espiritual? ¿Qué es la chonjará? Hablar mal del prójimo aunque sepa que es la verdad. ¿Qué significa no codiciar? ¿Cómo se defiende la fe sin orgullo? La clase 30 corona todo el discipulado porque convierte al estudiante en un discípulo responsable. Ya no puede decir yo no sabía. Ya no puedes vivir de cualquier manera. Ya no puedes repetir argumentos sin estudiar. Ya no puedes usar la gracia como excusa. Ya no puedes decir que amas a Yahweh mientras rechazas sus instrucciones. Ahora sabe que la Torá son sus instrucciones, que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el nombre verdadero, no Jesús, que es una palabra griega. Yeshua significa salvación y fue como María lo llamó y sus discípulos. Que la gracia transforma, que la obediencia demuestra amor, que el chamán es una cita divina y no se puede corromper ni se puede dejar de aplicar en nuestra vida.
El Shema es escuchar, exige rendición total al único Dios de tu vida, Yahweh, que la lengua debe ser gobernada, que el corazón debe ser examinado, que la fe debe ser defendida con humildad. Nosotros no defendemos una religión, defendemos la escritura, que es la Torah. No usamos la verdad para herir, usamos la verdad para alumbrar como lámpara a nuestros pies su palabra. La Torah sin Yeshua queda incompleta para nosotros. Yeshua sin Torah queda fuera del contexto. La gracia no vino a destruir la obediencia, vino a rescatar al desobediente. El verdadero discípulo no solo sabe responder, sabe vivir lo que responde. Aquí hay 30 verdades que todo discípulo debe recordar. Y con esto ya no estamos yendo. Número uno, que Yahweh llama a su pueblo a despertar en la verdad. Que la Torah son sus instrucciones y no es una esclavitud. Que Yeshua no abolió la Torah. Al contrario, vino a enseñarnos cómo aplicarla. Que la gracia salva y transforma, pero tampoco es una licencia para pecar, ¿verdad? El pecado es transgresión de las instrucciones de Yahweh. Que Teshuvah, que significa arrepentimiento, significa volver al Padre. Que Kadosh, santo, significa apartado para Yahweh. Que el reino es el gobierno de Yahweh. Que la Biblia es una historia de pacto. Israel sigue siendo importante en el plan redentor. Estamos esparcidos todavía. Que las fiestas bíblicas revelan el plan profético. Que el Pesach, que lo que conocemos nosotros como Semana Santa, habla de redención. Los panes sin levadura habla de limpieza. Que la primicia apunta a resurrección y consagración. Shavuot une Torah y espíritu. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, llama al despertar. Yom Kippur confronta con arrepentimiento. Es la fiesta donde todos nos arrepentimos. Sukkot habla de la morada y el reino. Él habitó en una cabaña, en su pueblo. Fue exactamente esa temporada cuando Yeshua nació. Que la idolatría moderna puede ser invisible. Pueden ser tantas cosas que podemos estar haciéndola sin darnos cuenta que es idolatría moderna. Que Yahweh exige adoración exclusiva y correcta para él. Que no debemos tomar el nombre en vano en representar bien, en representar mal a Yahweh, perdón, sino más bien es representarlo bien con nuestro testimonio. Que el Shabbat es una cita divina, que debemos honrar a nuestros padres estableciendo orden, que no debemos matar con la lengua o con malas palabras o maldiciones a las personas, que el adulterio comienza en el corazón, que hurtar revela injusticia e incredulidad, que el falso testimonio destruye vida, que la codicia es la semilla de muchos pecados, que el Shema es escuchar, une amor y obediencia, que todo discípulo debe defender la escritura con humildad, no con orgullo ni arrogancia. Bueno, estamos terminando. Pregunta importante para sacar el examen final. ¿Qué significa la Torah? Instrucciones de Dios. ¿Qué significa Teshuvah? Arrepentimiento. ¿Qué significa Kadosh? Una vida santa, limpia, pura, separada. ¿Qué es el reino de Yahweh? ¿Qué significa pecado? Yeshua abolió la Torá. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y libertinaje? ¿Qué significa obedecer por amor? ¿Qué son los moedín? ¿Qué representa Pesa, Chabuó, Sukkot? La idolatría moderna. ¿Qué significa no tener otros dioses? ¿Qué significa no hacerse imagen? ¿Qué significa tomar el nombre en vano? ¿Por qué el Shabbat es importante? ¿Cómo guardó Yeshua el Shabbat? ¿Qué significa honrar a los padres? ¿Cómo se puede matar con palabras? ¿Qué es adulterio espiritual? ¿Qué enseña el becerro de oro? ¿Qué significa hurtar en profundidad? ¿Qué la restitución o restitución es importante? ¿Qué es la chonjará? ¿Qué es Motzi Shemra? ¿Qué es regilut? Ya lo dijimos.
son los tres métodos de murmuración. ¿Qué significa codiciar? ¿Qué significa hacer pacto con los ojos? ¿Qué significa Shema? ¿Qué significa amar a Yahweh con todo el corazón? ¿Qué significa amar con todo el alma? ¿Qué significa amar con todas las fuerzas? ¿Cómo responderías a alguien que dice que la ley fue abolida? ¿Cómo respondería a alguien que dice guardar que dice guardar el Shabbat es legalismo? Bueno, esto ha sido todo por hoy. No se asusten, que muchas de esas preguntas vienen con escoge. Y ya nada más con usted haberlo escuchado, yo le recomiendo que un día antes del examen, que ya dijimos que va a ser el próximo lunes, alargamos la fecha de examen, yo le recomiendo que un día antes escuche el repaso otra vez, porque el oído escucha y retiene, la mente retiene, y cuando lo veas o lo leas en el examen, lo vas a poder comprender, lo vas a poder aplicar. ¿Está bien? Amén. Bueno, agradecido. Gracias por estar aquí. Gracias por haberte dado cita. Sabemos que esta noche ha sido una noche bonita. Perdonen que fui a las millas, pero es que es mucho material. Son 30 clases, amado. Llevarla una hora no es fácil. Un repaso muy largo. Melissa, tiene la manita levantada, mi amada. Adelante. Sí, buenas noches, pastor, ¿cómo está? Muy Muy bien, bien. Shalom. Dios te bendiga a ti y a tu esposa. Shalom. Allá. Gracias, pastor. Una preguntita. Estoy confundida en de el examen se nos va a dar el lunes o como quiera lo vas a mandar al jueves y se debe el lunes. No, lo íbamos a dar el jueves, pero como es bastante material, Ajá. decidimos grabarlo y darle la oportunidad para el próximo lunes de coger el examen. Ok, no, todavía lo vas a mandar por el link como siempre se ha hecho el lunes. Sí, sí, Ok, ok. sí, no va a haber problema, no, en cuanto a eso no va a haber ningún problema. Ok, está bien. No, porque yo pensaba que sí, que lo íbamos a recibir el jueves y se iba a deber el lunes. Por eso era la confusión mía. Sí, no, pero no, yo Ok. los voy a dejar hasta el lunes para que ustedes se preparen bien preparaditos, porque este resumen va a estar disponible ya en la página entre hoy y mañana en el canal de YouTube, perdón. En Ujú. YouTube va a estar disponible. Entonces, ustedes tienen toda esta semana, el fin de semana, para prepararse, para que el lunes, todavía el lunes por el día se pueden preparar, para entonces yo hacerle llegar el examen el lunes a las 8 de la noche y lo van a contestar, se van a tomar su ratito. Pues prácticamente son varios escoges, tiene un pareo y unas cuantas preguntas, pero el que pueda entregarme el examen en el momento sería fantástico. El que lo quiera entregar el otro día lo puede hacer, pero sería bueno que todo el mundo lo pueda contestar ahí, porque no queremos que pase lo que pasó en el segundo examen. Eh, Pasaron unas cositas que no debieron haber pasado y yo quiero saber que todo el mundo esté cogiendo este examen y que verdaderamente pues, lo pase. ¿Qué pasa si alguien no lo pasa? Voy a hacer la contestación de una pregunta que nadie me lo ha hecho. Le vamos a dar la oportunidad de que vuelva a coger el examen una vez más. En la próxima semana se puede coger 2 veces el examen. Ok, Amén. pastor, muchas gracias. Estoy aquí nerviosa, me tienen las canillas temblando, pero está No te bien. preocupes, tú lo vas a pasar. Acuérdate que la mayoría de todo este material ya ustedes cogieron 2 exámenes. Sí, sí, sí. Lo que tienen que preparar es prácticamente las últimas 2 clases, 29 y 30, son las más importantes. Esas fueron las que yo abundé más en el repaso. Ok, está bien. Ok.